Virgen de alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del amor. Virgen de alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del amor. Cada año miles de dominicanos expresan su devoción por la Virgen de la Altagracia con diversas manifestaciones y en diferentes pueblos, pero el foco de atención es la Basílica de Higüey. Esta devoción llegó al país con la colonización española a principios del siglo XVI y, según afirman algunos historiadores, ya en el 1503 se veneraba la Altagracia en Santo Domingo. Probablemente la devoción llegó con Nicolás de Obando y su tripulación en 1502, porque ellos son de origen de Extremadura de España, que es una localidad donde la devoción a la Altagracia ya existía. El padre Lucas Burato dice que, según lo que él ha podido investigar, ya en el siglo VI, en varias poblaciones de España se veneraba a la llamada Virgen de Gracia, y en Extremadura la misma Virgen se llamaba Altagracia. Esa devoción tiene sus orígenes, podemos decir, en el dogma de María, Madre de Dios, del 431, en Éfeso. La más alta gracia es ser madre de este niño que es Dios. Y de ahí entonces se desarrolla, podemos decir, esa devoción en España. El sacerdote cree que cuando la devoción de la Altagracia llega a Santo Domingo, se produce un cambio. En el sentido que en España no existe un cuadro, existe la devoción. Y repito, la zona donde vivía Nicolás de Obando estaba llena de ermitas de la Altagracia, y él era una persona creyente. Sin embargo, algunos historiadores atribuyen a los hermanos Trejos, quienes también eran nativos de Extremadura en España, haber traído hasta Higüey una imagen de la Virgen de la Altagracia. Ellos ciertamente llevaron la imagen, pero hay que distinguir imagen de devoción. O sea, yo puedo tener una devoción a la Altagracia, pero no tener la imagen, y rezarla también. Por eso es muy importante distinguir devoción de la imagen, porque la imagen es propio peculiar de la República Dominicana. Entonces no se sabe muy bien quién la pintó, cómo llegó. Y son variadas las versiones de la llegada de la imagen de la Altagracia a Higüey. La Virgen de la Altagracia es una historia sencilla, no es una historia sino eso fue un campesino que apareció y la Virgencita se le apareció a él y le encontró en el camino porque una hija de ese señor le había encargado a él que le llevara una Virgencita. No le especificó a ella qué tipo de virgen. Él no le encontró, creo que fue un viaje que dio a España. No le encontró. Pero cuando llegó aquí por un camino de un arroyo, encontró esa Virgencita y se la llevó. Marca la tradición de que un señor de Higüey debía viajar a Santo Domingo y una de sus hijas le pidió que le trajera un cuadro de la Virgen. Y le trajo un cuadro y cuando ella lo vio que ese era el cuadro que le habían pedido en su sueño. Se sabe sí que hay la tradición que dice que hubo como un señor que vino a la capital y que encontró esa imagen, la leyenda, y también su texto histórico que habla de estos hermanos. De lo que sí está seguro el padre Lucas Burato es que esa imagen fue a Higüey. Y que ahí se desarrolló fuertemente la devoción y nació entonces en esta villa el santuario. Y en el año 1541 edificaron en Higüey una iglesia para alojar el cuadro de la Altagracia. Y desde esa época, cada año, miles de personas van al lugar a venerar a la Virgen. Y precisamente por la gran cantidad de personas que van a Higüey a expresar su devoción por la Altagracia, fue durante la dictadura de Trujillo que en el año 1940, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez propuso la construcción de una basílica. Se convocó a un concurso internacional para diseñar y ejecutar la obra, el que ganaron los arquitectos franceses Jacques Dunoyer de Saint-Gothard y Pierre Dupré. Y el 21 de enero del año 1971 fue consagrada e inaugurada la Basílica de Higüey.
Allí se exhibe un cuadro de la Virgen de la Altagracia con un marco de oro y piedra preciosa que fue elaborado en el siglo XVIII. El santuario nacional, podríamos decirlo de esa manera, es el de Higüey. Y por esa basílica desfilan miles de personas que llegan de diversos puntos de la geografía nacional. Y este santuario representa además un gran atractivo turístico para el país. Sin embargo, algunos investigadores afirman que la devoción por la Altagracia fue primero en Santo Domingo. Porque aquí se dice que había ya una señora, una piadosa negra, dice que ya acogía los enfermos. Según relatan algunos historiadores, esa mujer mantenía una capilla de paja donde se veneraba a la Virgen de la Altagracia. Y justo en esa capilla, Nicolás de Obando fundó el primer hospital de América. La capilla funcionaba en el hospital. El hospital tenía varias capillas. Hubo una primera capilla aquí. Y sucesivamente se construyó otra y otra. El hospital tenía la devoción a la Inmaculada Concepción. Sin embargo, está demostrado que estaba también la devoción a la Virgen de Altagracia, porque la devoción a esta Inmaculada Concepción la pusieron en la capilla más grande, la nueva. Y aquí entonces se quedó la devoción a la Altagracia, en la estructura más antigua del hospital. Precisamente en ese lugar donde estaba la pequeña capilla se construyó la iglesia de la Altagracia, en la esquina formada por las calles Hostos y Las Mercedes. Al igual que otras en el país, cada año esta parroquia de la zona colonial celebra 9 días de cultos especiales en honor a la Altagracia. A pedir por los seres que lloran, por la fe, la humildad y el amor. Allá voy, mi señora del cielo, a mirar de tus ojos la luz. Te invitas sacerdotes de diferentes parroquias o instituciones también, que van dando su matiz a esta devoción. Y cada día hay un tema concreto de la Virgen de Altagracia. Desde el año 1910 ya es una tradición que el día 20 de enero sale desde la iglesia una procesión para llevar el cuadro de la Virgen de la Altagracia a la catedral. De forma que el día 20 aquí salimos con la Virgen, rezamos rosario con antorchas y llevamos el cuadro en la catedral. El cuadro de la Virgen de la Altagracia, que está en la parroquia de la zona colonial, no se puede precisar desde qué fecha está en ese lugar. Se entiende que es antiguo, pero la data propio clara no es clara, no se puede decir. Probablemente en 1600, por ahí. De lo que sí está seguro el padre Lucas es que ese cuadro es una copia del original que está en Higüey. Ahí se desarrolló la devoción en ese lugar concreto. Esto es seguro. Aquí tuvo, pero no se desarrolló como allá. Cada día 21 de enero desde la iglesia La Altagracia de la zona colonial sale una gran procesión. Vienen varias instituciones, la Marina, el Ejército, la Policía, los bomberos mismos con sus bandas, y se hace una procesión de la catedral hasta el Parque de la Independencia. Ahí se hace un discurso patriótico y se le da los homenajes porque ella es reina del pueblo dominicano, y luego entonces venimos a la iglesia y concluimos con una solemne misa. Hasta la iglesia La Altagracia de la zona colonial llegan devotos de la Virgen de varias zonas del país. Viene de toda la ciudad y viene también de fuera, viene también de fuera del país, vienen haitianos también, porque este santuario ha empezado a ser conocido gracias al impulso especialmente de Adolfo Alejandro Noel, que construyó este santuario para todo aquello que no tenía la posibilidad de ir a Higüey. El santuario se construyó dejando intacta la antigua capilla, confirmando que aquí hubo una devoción muy antigua. Todavía el templo conserva uno de los murales hecho por el artista Enrique Tarazona. El templo actual que está tiene casi 100 años. La capilla del Santísimo es el mismo templo de la época colonial, que se quedó intacta.
porque aquí prácticamente con los terremotos y varios saqueos también de los piratas, el hospital poco a poco se deterioró muchísimo y muchos muros cayeron. Pero la capilla de la Altagracia se quedó intacta. El culto mariano en República Dominicana tiene dos grandes representaciones con las vírgenes de la Altagracia y las Mercedes. La Mercedes llegó aquí, fue la primera que llegó aquí con Colón. Sin embargo, el punto es que, claro, hubo un cambio, en el sentido que esta devoción un poquito bajó y creció la otra. Sin embargo, las dos vírgenes tienen sus roles en el pueblo dominicano. La Virgen de Altagracia como protectora y la Mercedes es la patrona. En el país son muchos los devotos de la Altagracia que resaltan los milagros que, según ellos, le concede esa Virgen. La Virgen me ha hecho maravilla. Y no ahora, no siempre, toda la vida. Por más de 20 años, Marcial Frías fue presidente del grupo Los Fervorosos de la Virgen de la Altagracia, una asociación que se fundó en el año 1910 en la parroquia de la zona colonial de Santo Domingo. Los fervorosos fueron formados para nosotros darle seguimiento y protección al santuario. Aunque todos reconocen que el santuario de Higüey es el original, son muchos los pueblos del país donde se venera a la Virgen de la Altagracia. Tal es el caso de Villa Altagracia, cuya parroquia principal es la Altagracia. Mucho antes de que este pueblo se desarrollara como tal, de que llegara el ingenio, la industria de papel, en la época de Trujillo, en toda esta zona ha habido una devoción a la Altagracia. La prueba es que ya en la cumbre, para el 22, ya estaba la capilla, la ermita, la Altagracia. Entonces, la Altagracia es parte de este pueblo, de su nacimiento, de su historia, de su crecimiento. El padre Samuel dice estar de acuerdo con que fue en Higüey que nació la devoción por la Virgen de la Altagracia. Y desde Higüey es donde se va expandiendo el culto a la Altagracia y la devoción a la Altagracia, que está presente en todo el país. Y cita como ejemplo que en la diócesis de Baní, a la que él pertenece, se venera la Altagracia. En Nigua, Atoviejo, Atodama, en Arroyo Hondo de Baní y en la Laguna de Valdesia. Y Ocoa es casi un segundo Higüey. Yo fui párroco de Ocoa también un tiempecito. Y en Ocoa, las peregrinaciones, las promesas y toda esa devoción es muy fuerte. Entonces, nosotros también tenemos en Santiago otro santuario de la Altagracia, tenemos otro en Dajabón. El padre Casilla ve que hay un aumento en la devoción por la Altagracia en el país. Y se ha aumentado con mayor conciencia debido al trabajo que estamos haciendo desde la iglesia, de una catequesis que ayude a las personas a descubrir el papel de María en la historia de la salvación. Virgen de Altagracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Virgen de Altagracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.